pasada yo le había dado como una pequeña asignación, le había comentado que ya fueran indagando, ¿verdad?, en esas personas que aparecen allí como tal en el libro de Judas, ¿verdad? Esa era una de las cosas que, entre otras, habíamos comentado. Pero siempre repasamos rápidamente para que la gente tenga noción de lo que estamos hablando. Esto es una epístola y el género precisamente es epistolar, porque esto se trata de una carta. Habíamos hablado que Judas es medio hermano de Jesús, y de hecho explicamos por qué es medio hermano de Jesús, pero Judas también es hermano de Santiago, ¿bien? ¿Qué es Santiago? Bueno, pues el que escribió la epístola. El que aparece allí en algunas versiones como Jacobo, realmente es Santiago. Y recuerde que cuando estamos hablando, por ejemplo, de este hermano de Jesús y de Santiago, de tantos otros que aparecen en la Biblia, no son necesariamente apóstoles en el buen sentido de la palabra. Hablamos de 12 apóstoles que fueron las personas comisionadas, y luego pues aparece Pablo, y Pablo dice que el Señor se les reveló como si fuera un abortivo, ¿verdad? Y la humildad de Pablo de entender, y lo dice muy bien en Hechos de los Apóstoles, que él no era digno porque él persiguió la iglesia del Señor. Bueno, y habíamos también comenzado o continuado a comentar en Judas, porque tiene un solo capítulo realmente, los versículos 1 y 2, resumiendo, habíamos dicho que Judas se identifica como un doulos, es decir, como un siervo de Jesucristo. Y una de las cosas que nos había llamado la atención era precisamente que en ningún momento allí él decía que era hermano o medio hermano de Jesús. Otra cosa que señalamos también, que la relación de los hermanos con Jesús no era muy buena antes de la resurrección. Recuerde que muchos de ellos pues no pensaban que con el hijo del carpintero, como le decían, ¿verdad?, con Jesús, que había estado en su casa, se creían juntos, pero ellos no creían que Jesús fuera el Mesías hasta tanto llega el momento de la resurrección. Y observe que en palabras de Pablo, y siempre que hay que citar a Pablo allí, de verdad, porque Pablo habla de ese poder de la resurrección que levantó a Cristo o a Jesús de entre los muertos. Y ese poder fue tan grande que en los hermanos de Jesús, o en estos medios hermanos, pues el Señor puso fe para arrepentimiento, y creen entonces, ¿verdad?, en Jesús como el Mesías. Por eso es que usted ve tanto Judas como Santiago de esa misma manera creen, y de ahí parte, ¿verdad?, de esa fe el Señor inspira, porque son libros inspirados, el libro de Santiago y el libro de Judas, ¿verdad? Pero ambos se consideran doulos, ¿verdad?, o esclavos de Jesucristo. Observe en el versículo 1 que aparece allí, ¿verdad?, donde dice: a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Pero antes él dice siervo de Jesucristo, es decir, doulos, esclavo de Jesucristo, y hermano de Jacobo, es decir, de Santiago. Usted sabe que muchos de estos, no solamente los apóstoles, sino de estas figuras en la Escritura, pues tenían más de un nombre, ¿bien? Tenían más de un nombre. Por ejemplo, Pedro, que se llama también como Cefas, y Cefas pues significa también digamos piedrita, porque es piedrita, ¿verdad?, la piedra grande o la roca, precisamente Jesucristo. O Simón Pedro, ¿verdad? Y el Señor en ocasiones, eso usted lo busca luego, cuando, no voy a usar la palabra regañaba, no es la palabra que voy a usar, ¿verdad?, lo amonestaba, ¿verdad?, lo amonestaba, ¿verdad? Lo que pasa es que regaño y amonestación a veces se parecen, pero no necesariamente, ¿verdad? Cuando uno regaña, pues sigue ahí. Cuando amonesta, dice, mira, esto fue lo que pasó, etcétera, y debe mejorar en esto, etcétera, ¿verdad? Pues entonces cuando el Señor le llamaba la atención a Simón Pedro, mire que en ocasión dice Simón, ¿sabes? Simón. Bueno, los que tienen hijos y han criado muchachos, usted sabe que cuando regularmente uno decía todos los apellidos, ¿verdad?, o mencionaba, olvídate del apodo, uno decía el nombre, ya tú sabes que el asunto iba serio, ¿verdad? Yo me acuerdo en casa,
cuando me decían Carmelo Medina Jiménez, yo dije, me faltaba, lo que me faltaba sería como un seguro social o de escribir otra cosa, porque aquí no están bien las cosas, porque me están mencionando los dos apellidos, el nombre, y yo tenía un apodo, ¿verdad? Y nunca me dijeron el apodo, y le dije, la cosa no está bien, ¿verdad? Hoy día todavía, yo cuando regaño aquí, por ejemplo, le digo los 3 apellidos, los 2 apellidos y el nombre también, y la inicial. Cuando le digo la inicial, dice, aquí la cosa está bien mala, ¿verdad? Porque buena amonestación y de la buena, ¿verdad? Y de la buena. Pues eso pasaba, ¿verdad? Que Jesús no tenía reparo en poder amonestar. Bueno, y los amonestaba verdaderamente porque los amaba. Ahora, quiero hacer una observación también, porque en muchas versiones, por ejemplo, dice los santificados y guardados. Y esas 3 las estuvimos discutiendo. Lo que pasa es que en algunas versiones de la Escritura, en lugar de santificado, dice los escogidos, los elegidos, etcétera, ¿verdad? Pero regularmente, incluyendo por ejemplo Reina Valera, pues aparece la palabra santificados, ¿verdad? Y ya habíamos explicado lo que significaba santificación, lo que significa llamado y lo que significa guardado. Estos 3 aspectos mencionamos que nos acercan a las famosas y llamativas doctrinas de la gracia, ¿verdad? He escuchado este término, ¿verdad? Doctrinas de la gracia. Y una de las doctrinas de la gracia es la doctrina de la elección, ¿verdad? Y eso, la Biblia está repleto de elección, de que fuimos elegidos. Hay cartas que a veces dicen a la elegida, ¿sabes? Haciendo referencia a una dama ahí que la llamaban, por ejemplo, por la elegida, porque eso connota gracia, es decir, que me escogieron a mí, no fue que yo escogí, ¿bien?, al azar o escogí al Señor porque me dio pena por la música, no, me eligieron y me eligieron de pura gracia. Una vez me eligen, no tengo otra que elegir. ¿Me sigue con esto? Amén. Una vez me escogen, no tengo otra que escoger porque ya lo estoy, ¿verdad? Y en esa libertad puedo hacerlo. Pero de la única manera que puedo hacerlo es cuando somos verdaderamente libres, llamados, escogidos, abrazados, ¿verdad? Aceptos en el amado Jesucristo, ¿verdad? Luego Pablo, luego Judas añade, ¿verdad?, con sabido salud de misericordia y paz y amor serán, o sean, multiplicadas, ¿verdad? Y la semana pasada estuvimos leyendo del 3 al 4 y hablamos varias cosas importantes, ¿no? Hablamos de a qué se refiere realmente Judas con común salvación, ¿verdad? ¿Qué es esto de nuestra común salvación? ¿A qué se referirá eso? Común salvación. La misma salvación. ¿Cómo? La misma. La misma salvación. A todos nos salvaron de la misma manera. ¿Y cómo nos salvaron? Pues a través de los méritos de Cristo, ¿cierto? Porque Cristo murió por los pecados de su pueblo. ¿Va observando? Y esa salvación es común para toda comunidad, comunitario. ¿Qué es la iglesia realmente? ¿Qué es la iglesia de Cristo realmente? ¿Una qué? Es una comunidad de creyentes, ¿cierto? Es una comunidad, mire la palabra común, comunicación. Cuando comunico, hago común una información a todos, ¿cierto? Comunidad. Esas personas que viven en esa comunidad, algo los hace similar, ¿verdad? Por ejemplo, el solo hecho de la convivencia, de que están en ese lugar, no le pasa cuando le dicen, ¿dónde vivo? En las parcelas Castillo, pero en las parcelas Castillo también vive el vecino. Está la iglesia de la comunidad, está el centro comunitario o el centro comunal. ¿Ve? Son cosas que no son que familiares. La iglesia es una comunidad de fe. De hecho, en Hechos de los Apóstoles dice que todo lo tenían en común, ¿cierto? Donde había una necesidad, ellos la saciaban.
y de hecho pues decía que vendían sus propiedades y la ponían a los pies de los apóstoles. Claro, eso tenía razón de ser, porque era una iglesia en formación, ¿verdad? Y siempre hago el hincapié, porque a veces hoy día la gente usa literalmente eso, y sobre todo en una sociedad como nuestra, que es individualista y capitalista, donde existe la propiedad privada. Allí no está diciendo que hoy día usted tiene que vender su casa y ponerla a nombre del pastor o a nombre del apóstol. Eso lo digo por si acaso, ¿verdad? Porque hoy día a veces ese tipo de manipulación pues se da. Lo que está realmente describiendo una comunidad que está en sus inicios, es una comunidad incipiente. ¿Y cómo vivía esa gente? Básicamente uno al lado de otro. Y posteriormente, ¿qué van a tener en común? Bueno, que ellos se reunían en las casas, ¿cierto? Ahora, ¿por qué ellos se reunían en las casas? Porque no había templo, no había edificio. Bien, eso no estaba. Entonces, usted va a observar, por ejemplo, que fulano dice, y el mismo Pablo decía, la gente que se reúne en mi casa, ¿cierto? De hecho, Pablo había alquilado una vez una casa y estuvo ahí pues se reunía la gente. Por la necesidad, no había edificio. Luego, ¿qué sucede? Con la construcción de los edificios, que luego ya nosotros comenzamos a llamarle iglesia, pero usted sabe que son realmente edificios para albergar a las personas. Pues la gente pues se instalan en estos lugares. Y sobre todo para los tiempos de Pablo, ya cuando se comienza más adelante a la construcción de edificios, había uno solo que albergaba a la gente de toda esa área. Así que cuando decían, por ejemplo, la iglesia en Berea, vamos a suponer, la iglesia en Berea, donde estaban los bereanos, pues se refería a un solo edificio que albergaba a toda esa gente que está allí. Luego, por las necesidades, por la serie de necesidades que ocurren, pues hay la necesidad de construir otros edificios. Hasta el día de hoy, que hoy día es que uno está aquí, uno está allá, está acá, a veces están demasiado cerca. Y qué bendición, amén. Qué bendición si podemos entender que el cuerpo de Cristo es ¿cuántos? Es uno solo, amén. Es uno solo y que podemos ser de bendición. Claro está, siempre discernir qué es lo que escucho, ¿verdad? Cómo lo voy a escuchar y qué es lo que me enseñan los demás creyentes. Tengo que tener mucha cuenta con eso, porque cada uno de nosotros va a ser responsable por lo que escucha y realmente por lo que hablamos. Bien, así que esa común salvación se entiende. Bien, ¿cuál es el común denominador? Es Cristo, porque Él es el Señor, Él es el Salvador, Él es el guardián de nuestras vidas. Amén. Entiende ahora también, porque decía que todos lo tenían en común, ¿verdad? Y hoy día, ¿qué tenemos en común? Las enseñanzas de Cristo, que las valorizamos. Amén. La ayuda que podamos dar al prójimo y también a nuestros hermanos, claro está, siempre siendo muy sabios, porque también para dar hay que ser como sabios. Amén. Hay que ejercer esa sabiduría del Señor. Amén. ¿Qué más? Vamos a ver. ¿Qué es lo que motiva realmente esta carta? Porque él, por ejemplo, no escribió del tema de la elección, o pudo haber escrito del tema cuando se organizaron las iglesias, pudo haber hablado del tema de la santificación, pudo hablar del tema de la ley versus la gracia, como cuando Pablo le escribe a la iglesia de Galacia, que había unos problemitas allí, ¿cierto? O pudo haber sido como en Filipenses. Muy bien. ¿Qué es lo que se quiere ejercer aquí? La defensa de la fe, ¿cierto? Fíjense que él pudo haber escogido tantos temas para hablar, dirigido obviamente por el Espíritu Santo, pero ¿cuál era la necesidad antes del año 70? ¿Cuál era? De que ocurrían unas herejías y había que desenmascarar esas herejías. Sepa usted, cuando lee Judas, que este es de los
de los tratados o de las cartas más interesantes con respecto al tema de las falsas enseñanzas, los falsos profetas y los herejes y las herejías. Porque usted ve que Pablo la señala, Pedro la señala. Allá en Tito, cuando Pablo le escribe, también se ve. Básicamente, en todas las epístolas y en los tratados se ve, pero de esta manera hay una profundidad de mencionar el tema de la herejía. Porque sabe que esto se trata de la fe una vez dada a los santos. Amén. Y hemos definido lo que es fe, que la fe es un don de ¿quién? Es un don de Dios. Amén. El Señor no anda repartiendo fe por ahí, etcétera. La fe que le dieron, ya se la dieron y punto. Amén. Cuando recibió su salvación, en el paquete de la salvación, ¿qué nos pusieron? Nos pusieron fe. Y esa fe va increciendo. ¿Cómo es eso? ¿Te acuerdas los discípulos cuando decían, por ejemplo, aumentanos la fe, Señor? Amén. Pero cuando se habla de la fe salvadora, la fe que te impelió, vamos a decir, a aceptar a Cristo, o que Cristo te aceptara, esa te la dieron ya y punto. Amén. Esa no te la pueden quitar. Amén. Ni lo alto, ni lo bajo. Ahora, escucha. Si uno presta el oído a escuchar cosas como raras, como escucha dentro de esta sociedad, ¿qué va a pasar? En lugar de fe, lo que le puede pasar a uno es que se le convierte en un plato de espagueti. Yo no sé si Chef Boyardee o de los Goya o de lo que sea, se comienzan los enredos mentales. ¿Y qué es lo que creo? Pero es que aquel dice y aquella dice y el otro dijo y se volvió un enredo. Pero es una sola fe. Amén. La fe, una vez dada a los santos. Y esa fe está en el paquete de la salvación. El don de Dios. Amén. Así que mire, ¿por qué entonces no escribió sobre tantas cosas? Pero si Judas tenía tela para cortar en todo. Porque hay una necesidad imperiosa. Y era de educar a la gente. De que la gente no siguiera el camino de Caín. ¿Cierto? O de Coré. Eso lo veremos luego. O el de Balaán, que usted sabe que fueron caminos horrendos. Y lo lindo que él los menciona, estos apóstoles, él los menciona, claro, sin tapujo. Lo pudo hacer, dirigido por el Espíritu Santo del Señor. Ahora, ¿a qué los llama también? Reconociendo de esas falsas enseñanzas. Vamos a ver, le habla de la común salvación, ¿verdad? Y le dice, mira, yo he tenido que escribirles. Y cuando habla de escribirles, ya usted sabe todo lo que menciona ahí, de los sucesos que menciona ahí. Ahora, ¿a usted no le llama la atención allí que no habla, por ejemplo, de la destrucción de Jerusalén por los romanos? Porque los romanos destruyeron a Jerusalén. Y eso está consignado en los libros de historia, y lo dice también la Biblia. ¿Por qué sería? Porque lo más probable era que él mencionara, ¿cierto?, la destrucción de Jerusalén, porque ese era un suceso. Imagínense, hoy día, recuerda lo de las Torres Gemelas. ¿Quién de nosotros se va a olvidar, a menos que tenga problemas acá, ¿verdad?, y se le pueda olvidar a uno de memoria, ¿quién se le va a olvidar la historia de las Torres Gemelas? O lo que usted tal vez estaba haciendo ese día. Yo estaba dando un examen, yo me acuerdo, de español avanzado en Cromen, y de momento alguien vino al salón, ¿sabes? Hirieron nuestra nación y yo no entendía nada. Yo dije, ¿pero qué pasó? Uno se asusta. Yo dije, ¿pero qué pasó en Puerto Rico? No, mira, que en Estados Unidos. Yo dije, ¿qué? Y estábamos en el examen y le dijo una persona, prende la televisión, le dijo un estudiante. Estaban tomando el examen, prende la televisión y vamos a ver esto. Y la persona se fue allá y lloró y qué sé yo, porque estaba bien compungida, no era para menos, ¿verdad? Esta nación norteamericana pues había sido atacada. Después la segunda. Después fue la segunda y los muchachos estaban tomando el examen y yo dije, le voy a tener que quitar el examen porque no se van a concentrar aquí. Y ellos mismos dijeron, no. Los cremitas son cremitas. Seguimos, no se preocupe. Apagué y después, pero todo eso se quedó. ¿A quién se le olvida? ¿Usted cree que a Judas se le iba a olvidar realmente de que había sido destruida realmente la ciudad y fue por los romanos? No, por eso es que no aparece ahí.
Ok, esa es una de las ideas que tenemos para pensar que no fue en el año 70 o después del año 70, sino antes del año 70 de la destrucción de la ciudad. Y usted dirá, ay, pero ¿qué tiene importancia eso? Pues muchísimo, porque tenemos que buscar el contexto histórico, ¿verdad?, en el que se escribió esta carta, ¿verdad? Como usted y yo no olvidamos ese asunto de las Torres Gemelas y si tiene nietos, bisnietos, se lo contará a todo el mundo, pues difícilmente un judío o una persona de este tiempo olvidaba estos sucesos. ¿Se acuerda que le hablé de un historiador, Flavio Josefo? Recuerde ese nombrecito. Mire, Flavio, que no es un nombre muy, vamos a ver, yo conozco varios Flavios, ¿verdad? Y Flavia también así. Y Josefo también. Josefo no, Josefa conozco, pero no. Flavio Josefo, el historiador judío. Este hombre comienza como historiador judío a escribir de las quejas de los judíos. ¿Bien? Y de hecho, en un momento dado, habla de Jesús, de los discípulos. A mucha gente, como se le hace difícil escribir, dice que eso fue una interpolación, que eso lo añadieron, que no lo dijo Flavio Josefo. Lo dijo Flavio Josefo. Y punto. Lo que pasa es que a mucha gente se le hace difícil entender que Jesús fue una figura histórica y simple y llanamente existió. ¿Bien? El problema es cómo lo ve la humanidad, ¿cierto? Para nosotros, ¿qué es? Es Señor y Salvador. Para otros fue simple y llanamente un ¿qué? Un maestro de la humanidad. Usted le pregunta a alguien de los musulmanes, tengo queridos amigos, ¿verdad?, musulmanes, y los respeto, pues no, si yo le digo, ¿tú crees que Jesús es el Señor? No, pero es una figura muy respetable, es un maestro, va observando. Pero entonces para nosotros como cristianos, Él no solamente maestro, Él es Señor y Él es Salvador. Amén. Observe Judas. Judas no le llama al Señor como tal, que le dice cuando le pregunta, y era, bueno, sabíamos que había uno entre ellos, había dicho Jesús que es diablo, ¿verdad? Entonces, él no iba a decir, soy yo Señor y Salvador, soy yo maestro. Mire que es distinto a Tomás. ¿Recuerda a Tomás? A Tomás, pues naturalmente por lo que dijo, lo tildan de incrédulo, pero Tomás le confiesa como Señor, habla Señor, Señor, ¿la? Y entonces, como creyentes, creemos en el señorío de Cristo, amén. No es solamente Salvador, y eso es una doctrina, si alguien está notando por ahí, bien importante. Bien, no solamente Cristo como Salvador, el señorío de Jesucristo. Si negamos el señorío de Cristo, estamos negando definitivamente la Escritura. ¿Qué empezaron a decir, por ejemplo, los discípulos? ¿Quién era realmente el Señor para los tiempos de los discípulos? Era el César, era el emperador. Le decían Señor, el Kyrios, el Señor. Y los discípulos, en abierto desafío de la primera, ¿cómo le llamarían acá? Hay una palabra que la gente, pues, desobediencia civil. Le empiezan a hablar en abierto desafío al emperador, se niegan a llamarle Kyrios o Curios, ¿verdad? Porque es el Señor. Y ahora entiende por qué dice en el Nuevo, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ellos lo que le estaban diciendo es, no hay más César o emperador que Cristo. Amén. Y en este tiempo cualquiera, sea gobierno, sea cultura, religiosa, etcétera, ¿verdad?, que trate de oponerse a estas verdades, eso es su asunto. Pero no puede obligar a nadie que sea cristiano a negar unas verdades que son innegables y son la base de nuestra fe. Amén. Así que, de esa manera, porque, bueno, hay algo que se llama, estamos en el del 3 al 4, apologética. ¿Qué es eso de apologética? No dice la palabra ahí, ¿verdad? Dice, mire lo que dice allí. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribir acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos
que contendáis ardientemente por la fe que ha sido, ¿cuántas veces? Una vez dada a los santos, una vez. Y eso de contender ardientemente lo que significa es apologética. ¿Y qué es eso? Defensa. ¿Cómo? Defender la fe. Por ejemplo, tenemos una conversación, y voy a decir, ¿verdad?, todas las cosas, ¿verdad? Y yo las he tenido con personas que son ateos, por ejemplo. Y tengo un amigo que yo lo aprecio mucho, pero me dice, ¿y tu amigo imaginario? ¿Sabes? Está hablando de Cristo. Porque claro, usted sabe que en la niñez uno tenía amiguitos imaginarios, que se imaginaba que aquel era un amigo, ¿no? Y le habla a uno casi hasta los 10 años para jugar con él. Yo no me acuerdo cuando yo solté mi amigo imaginario, lo que lo solté los primeros tiempos, ¿verdad? Pero si la gente sigue hasta la edad con el amigo imaginario, ahí hay un problema, ¿verdad? Hay que resolverlo así. Pero yo le digo, pero ¿y por qué tú dices que es imaginario? Entonces tú vas por ahí, por esa línea, para llegar a una apologética sencilla de la fe. ¿Y qué te lleva a ti a pensar eso? Porque Y el diseño inteligente, ¿tú crees que de verdad que las olas que se mueven de un lado a otro, ¿cómo tú me puedes explicar? Porque si el Big Bang, ok, dale por ahí, y dale que tarde hasta que uno pues lo va llevando, lo mismo que le ha llevado a los científicos, que siendo ateos acérrimos, investigando. Uno el otro día leí que dijo, es que no puede ser, ¿sabes? Este diseño que tenemos, esto alguien lo creó, hay alguien detrás de todo esto, va observando, y eso es lo que lleva entonces al mismo ateo a dudar de sus convicciones. Por eso no deje de orar por las personas, mira, le digan lo que le digan, porque muchos también actúan por rebeldía. Yo tengo uno que cada vez que escribo algo en Facebook, le da el ataque, siempre ataca a las iglesias, como un trauma existencial con la iglesia, que cuando el tal siglo mataron, tiene que seguir ahí, siga orando, amén, hasta que Dios haga la obra, amén. Esa es la realidad, confiando, el que lo comenzó lo terminará. ¿Cómo lo hará? Ahora, no le faltemos el respeto, ¿cierto? Una cosa es tener nuestras convicciones y uno sabe cuándo debe terminar una conversación respetuosamente y con decoro. Uno le puede decir, ok, ya, hasta aquí terminamos la conversación, se ha subido un poquito de tono y ya no hay necesidad ni agarrarse a los puños, ni a las galletas, ni a esto, ni a lo otro, porque nadie convence a nadie. Esto es obra del Espíritu Santo, amén. Así, ahora mira esto, ardientemente. ¿Y por qué podemos defender nuestra fe ardientemente? Por ejemplo, ya, yo lo voy a hacer un poco anacrónico, pero vamos a decir que, para no escoger a nadie acá, me cojo entonces yo, ¿está bien? Ok, estaba aquí y me agajaron y me llevaron para la plaza de Colón y me amajaron allí con la estatua de Colón allá, y dijeron, bueno, vamos a ver ahora si le niegue a Jesús, etcétera, y vamos a hacer aquí un Facebook Live y usted va a empezar a negar. Hay dos cosas que puedo hacer: o negarlo, ¿cierto?, o reafirmarme en lo que simple y llanamente creo. Claro, ahora es muy fácil. Usted que ha leído La Voz de los Mártires, la revista que repartimos, que de hecho tengo más copias por si alguien no tiene, usted verá que en Afganistán y en otros lugares ni siquiera le preguntan qué hacen con ellos. ¡Pum, pum, pum! Y matan a los hijos frente a los padres. Observa lo que aquí dice, tan importante, de contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos. No es solamente defenderla con la boca, es con el testimonio, con nuestros actos y aún con nuestra vida, si fuera necesario. Hace años vi que una persona trató de probar a ver si esa persona era cristiana y se lo llevaron, le taparon los ojos, etcétera, lo llevaron a un lugar y le dijeron, bueno, vamos a ver, si tú eres bravo, ahora atrévete a decir que crees en Cristo, ¿verdad? Y le dijeron un montón de cosas y de hecho le habían quitado la venda y la persona dijo, está bien, pues lo niego. Dijo la persona, ¿sabe lo que? Esto es verídico lo que le estoy diciendo. ¿Sabe lo que la persona dijo? Ay, bendito, pues con cristianos como tú es que está, lo estoy parafraseando, la humanidad así,
si yo venía a ver quién era el bravo, que a pesar de todo, pues no negara a Jesús. Mire qué fuerte, ¿sabes? Fuerte. Porque tal vez alguien dirá acá, no, pero está tan bien fuerte que amenazan a uno, ay, que me vayan a cortar la yugular, que eso duele. Claro que duele. Claro que duele. Pero más dolor nos va a causar, como le pasó a Judas, que Judas le remordió la conciencia al negar. ¿Y qué me dice de Pedro? Pedro, que era de la simiente del Señor, que le negó, y mire el dolor que sintió Pedro después. Primero es fácil, ¿cierto? Primero es fácil, pero luego entonces es la consecuencia, el dolor de haber negado el autor de la vida, ¿verdad? Y eso es importante. Ay, sí. No, y lo lindo es que aquel estaba tambaleando, porque aquel venía a ver, dice, deja ver si este me da ánimo para ser cristiano. Pero ocurrió de verdad, ¿verdad? Así que miren, ahí no hay otra, ¿verdad? Ardientemente, ¿qué significa? Compasión, ¿verdad? Pero no solamente le podemos negar de esta forma, porque puede ser de esa forma, a través de tantas cosas en la vida, ¿verdad? Podemos negar. ¿Cómo lo hizo Pedro? ¿Se acuerda cuando a Pedro le dijeron, hey, tú eres uno de esos que anda ahí? Tú eres uno de ellos. ¿Y qué Pedro le dice? No, yo no, a mí no me metan en esto, yo no estaba con ellos. Pues claro, ¿por qué lo sabían también? Porque hablaba como ellos, ¿verdad? Porque hablaba como ellos. Así que eso es interesantísimo. Entonces Judas habla ahora de no negarlo, pero que haya esa pasión, ¿verdad? En la defensa de lo que es el Evangelio de Cristo, ¿verdad? ¿Qué más? Vamos a ver. Ahora es que viene el asunto, mire esto. Ahora es que viene el asunto. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Y cómo es eso? Encubiertamente. Infiltrado. A escondida. Y mire esto. Esto está bien bueno. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Lo dice aquí, yo no lo estoy diciendo. Usted sabe que hay gente que le causa estos traumas de que Dios lo escogió porque Él quería escogerlo y yo tenía que hacer algo para salvarme y esto. Qué bueno que el Señor hace como Él quiere. Sigo. Hombres impíos. Mira que interesante, porque no dice los que fueron destinados para esta condenación. Estos hombres santos y buena gente, etcétera. ¿Qué dice? Hombres impíos. ¿Qué es impío? ¿Qué es pío? Pío. No me diga que es el pollito. El ruido de los pollitos, no. Vamos a ver. ¿Qué es pío? ¿Qué es algo pío? Cuando a los papas, por ejemplo, le llamaban Pío XII o Pío tal, ¿qué es la palabra pío? Que aquellos se referían con pío. Pío es santo. ¿Bien? Separado. Eso es lo que significa pío. Pero entonces, con el IM es lo contrario, ¿cierto? Impío. Pues aquel que no es pío. Es decir, aquel que no es santo, que no es separado. ¿Para quién se refiere? A un no creyente. Eso es lo que se refiere, ¿verdad? Un impío. Y ahora, esa palabra impía ahí también tiene una connotación, porque ya entonces Judas la da a conocer. ¿Cuál otra también? La maldad, ¿cierto? Porque ¿cómo lo dice? Vamos a ver. Los que entraron encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos. ¿Qué hace esa persona que Judas está describiendo que sea impío o que sea infiel? Mírelo allí. ¿Por qué? Convierte en el libertinaje la gracia de nuestro Dios. Muy bien. ¿En qué consiste esa impiedad? En que convierte en el libertinaje. ¿Y qué es el libertinaje? La libertad mal entendida. Mire, que no es cualquier cosa lo que está diciendo. ¿Y de quién? De nuestro Dios. Y a otra cosa más que caracteriza a ese hombre impío que Judas está describiendo. ¿Qué más? Niegan a Dios. Ajá. ¿Niegan a quién? Niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Va observando cuáles son las características
de ese hombre impío que aparece allí. Fíjense que esto no es al azar, que diga, pues, ¿por qué fue que Dios la cogió con la persona? No, ya muestra los actos de impiedad, la negación, ¿verdad?, de la persona de Dios. Puede ser una vida inmoral. ¿Cómo? Es una vida inmoral, que tal vez teniendo alguna luz, alguna gnosis, ¿verdad?, algún conocimiento de lo que era la gracia, le pasa lo que Pablo allá denunciaba también. ¿Te acuerdas cuando Pablo dice, pecaremos porque estamos bajo la gracia de ninguna manera? Porque cuando Pablo comienza a explicar lo que es la gracia, alguna gente entendía que era que simplemente, como ya soy salvo para siempre, vamos a hacer aquí, vayan las verdes por las maduras. Olvídate que se puede pecar porque de todos modos yo no me voy a perder. Y eso, desgraciadamente, es lo que enseña mucha gente también en el día de hoy. Por eso es que atacan tanto la doctrina de la seguridad de salvación. ¿Por qué? Porque la palabra que tú dices, infiltrar, ¿verdad? Filtrar, ¿qué fue tú dijiste, verdad? Esa me gusta, ¿verdad? Infiltrarse es como, ¿sabes? Mira, entrarse por ahí poco a poco, ¿verdad? Gente que se infiltra y teniendo conocimiento comienza a enseñar aberraciones. Es decir, peco ahora y si acaso pago después, como cuando uno compra los pasajes, ¿verdad? Y pago después porque eso no tiene ninguna consecuencia. Observe entonces cómo lo dice Judas. Libertad, que es la que da Cristo, ¿cierto? Y de la que Pablo le estaba hablando a los Gálatas, la verdadera libertad, cambiada por la libertad mal entendida, el libertinaje. Es decir, lo que yo deseo interpretar para estar bien conmigo mismo, con mi autoevangelio, con el evangelio según San yo, para vivir como a uno le plazca. ¿Se le parece a la sociedad de hoy día? Es lo mismo, es la posmodernidad de hoy día que ni siquiera a veces pues se pueden tocar estos temas. Yo tengo, por ejemplo, personas que entran a mi página, yo los recibo lo más chévere, pero uno está poniendo un anuncio o está dando, ¿verdad?, algo bien importante, una enseñanza, y opinan. Y yo digo, pero Dios mío, ¿cómo un muerto va a opinar? ¿Sabes? Si me dice que opine de algo de la cultura o qué sé yo, está bien. Pero ¿cómo en mortandad espiritual va a debatir una verdad como el señorío de Jesucristo? Que no. O que Jesucristo es soberano. Amén. Esos son los mismos que preguntan en ocasiones, ¿y por qué está la guerra en Gaza y están matando a los pobres palestinos? Sí, es malo matar, definitivamente. Pero allá también en el otro sitio. Bueno, pero entonces no van a creer lo que dice. Por cierto, el hermano de Judas, Jacobito o Santiago, en la epístola de Santiago, ¿qué dice Santiago? ¿De dónde vienen las guerras? Y Santiago lo dice abajo, que es de la concupiscencia ¿de quién? Del hombre. Y esa es la realidad. Entonces, pues Dios nos confronta con nuestra maldad, ¿verdad? El salmista decía que el Señor lo confrontaba y que luego no podía levantar la vista. Qué bueno que Dios nos confronta. Y si te confronta y me confronta como pueblo, ¿qué significa? Que Él nos tomó por hijos, ¿cierto? Y al que toma por hijo lo confronta y también lo disciplina. Ese es el amor del Señor. ¿Entiende por qué contender ardientemente? Bien, recuerda en Apocalipsis cuando menciona a las iglesias que aceptaban a Jezabel, claro, el lenguaje simbólico, lo que significa Jezabel, o también que mencionaba el ejemplo de Balaán y todas estas cosas, etcétera, ¿verdad? Que ahora está diciendo, pues mira, imitaron a Balaán, imitaron a Coré, imitaron a Caín, y luego entonces cuando vayamos viendo quiénes eran estas personas, ¿qué es lo que realmente está diciendo? Que no seamos o no caigamos en el error que cometieron estas personas, ¿cierto? ¿Qué nos pasa cuando nosotros aprendemos una lección? ¿No le ha pasado que uno comete, qué sé yo, porque somos seres humanos y todos cometemos errores, ¿cierto? Y de momento, ¿qué pasó? Nos dimos cuenta que ese error tuvo unas consecuencias, ¿verdad que sí? ¿Y qué haríamos la segunda vez? Bueno, uno debe decir, tengo que ser sabio, de verdad, porque metí la pata, el cajón en esa y no me fue bien, de verdad que no debo hacer de esa manera, ¿cierto? Pero ¿y qué pasa si la segunda vez otra vez? Y tal vez alguien nos puede decir, chico, pero
sea, ya está la segunda vez y tú sabes cómo son las cosas, ¿cierto? Y vuelve una tercera y una cuarta, ay no, pero ya entonces es una cuestión que se convirtió en ¿qué? En un patrón, ¿cierto? Se convirtió en un patrón. ¿Te acuerdas? Fue Julio Iglesias, el de los que son de mi generación, no, ustedes son más jóvenes aquí, que decía, tropecé de nuevo con la misma piedra. ¿Usted sabe lo que significa eso para el latino y en español? Que volví a tropezar en la misma situación cuando puedo aprender de las situaciones. Amén. ¿Está claro eso? Todos nos equivocamos, todos pecamos, todos fallamos, esa es la realidad, pero podemos aprender, ¿verdad? Dentro de esos errores también hay aprendizaje. ¿Y cómo usted lo sabe? Ah, bueno, porque un verdadero apóstol nos enseñó algo. A los que aman a Dios, ¿qué pasa? Todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Y cuando hemos sido llamados, pues hay aprendizaje, amén. Y aquí hay aprendizaje para contender ardientemente por la fe. Ahora, mira cuando habla, y eso vamos a verlo más adelante, que está aquí. Entran solapadamente los que desde antes habían sido destinados y ya nos coloca frente a una doctrina que a veces resulta controvertible para alguna gente, ¿verdad? La predestinación. Pero ¿acaso Dios, Romanos 9, no puede hacer lo que a Él le plazca? Amén. ¿Y qué? Dice Romanos 9, si de la misma masa coge, la misma masa hace, mira, esto es para mi gloria, estos que están aquí ya tú sabes para qué. Entonces la pregunta que nos haríamos, porque yo tengo amigos allá, me puede escribir al Messenger cualquier cosita, yo sé que algunos me van a escribir, sí, siempre me escriben cariñosamente, pero me escriben allá. Pero ¿por qué? Esa es la pregunta que algún día vamos a saber, pero ¿sabes qué? Cuando pasó no es por bueno, ¿ok? Amén. Acuérdese de Caín. Acuérdese en el Nuevo Testamento, hace años yo estaba dando un estudio bíblico, un matete así, sobre Esaú, y alguien me dijo, pero es injusto, el pobre Esaú, porque él no era tan malo, y si usted lo busca, yo le digo, pues está bien, ¿tú crees que era así bueno? Ok, pues mira, vamos a hacer una cosa, búscate la asignación, y yo también vamos a rastrear todo lo que podamos desde el Antiguo Testamento para acá, quién era Esaú. Cuando vino la otra semana, digo, pues, se casó con una ismaelita. O sea, me fue bajando el tono por darle al papá por la cabeza y qué sé yo, pues hizo esto, pues engañó de esta manera. Yo, ok, era un hombre justo, como le dije. No, era un impío. Y dije, ok, ahora entiendes entonces, ¿sabes? El único que conoce el corazón del ser humano, ¿quién es? Es el Señor, amén. Así que Él lo puede hacer a la hora que quiera y como Él quiera. Amén. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se llama eso realmente? Que fue lo que cayeron muchos hombres en la Biblia, aún como Caín, el mismo Coré también, el mismo Balán. Rebeldía, rebelarse contra los asuntos del Señor. Amén. ¿Qué más? Vamos a ver. ¿Qué más? Observa por qué contender. O sea, hay que contender abiertamente o ardientemente con la fe. Ahí da la respuesta. Dime, Katy. ¿Tú ibas a decir algo? Ah, pensé que levantaba la mano acá. Muy bien, Katy, muy bien. Ok. ¿Por qué batallar o contender ardientemente? Él lo dice allí, ¿por qué? ¿Ah? Porque él tenía que defender la fe, apologética, ¿verdad? Apología, defensa de la fe. ¿Por qué? Lo dijimos ahorita. ¿Qué había pasado con algunos hombres allí? Para que no cayeran en falsa doctrina. Para que no cayeran en falsa doctrina, porque algunos habían entrado como... ¿Cómo era la palabra? Infiltrado. Infiltrado, que fue la que me gustó. Infiltrado. Por la secreta, ¿verdad? Entraron allí, muy bien. Entraron encubiertamente. ¿Para qué? Para lo que señalaste, para atacar la doctrina cristiana. Y escuche,
este tipo de personas, y se menciona mucho en el Nuevo Testamento, no entra abiertamente diciendo, aquí estoy yo, soy el hereje mayor, y yo no creo en que Jesucristo es Dios ni tampoco Señor. No van a entrar de esa manera, ¿cierto? Es capaz que si tocan violín, que viene con Amazing Grace, y uno empieza y llora porque tocó Amazing Grace. Imagínese. ¿Y qué dice uno? No, una persona que toca tan bonito el violín no puede ser tan impío. Pues sí puede pasar, ¿ok? ¿Cómo? Digo un ejemplo así que me inventé, ¿cómo? Lobo disfrazado de voz. Hay que tener mucha cuenta, ¿verdad? O tal vez con la voz engolada, buenas tardes, Dios les bendiga, yo soy del seminario, etcétera. Que te felicito. Siéntate ahí un momento, ¿verdad? Y escucha esto, ¿verdad? Hay que tener mucha cuenta. Encubiertamente, dicen allí, ¿verdad? Fue que entraron. ¿Qué más? Vamos a ver. Si había libertinaje, me encanta lo que dice el comentarista, que es un respeto a la ley, a la ética, y lo que estaba señalándolo ahora, a la moral. ¿Va observando? Ya te quiere un ataque frontal contra todo esto, ¿cierto? ¿Qué más? Vamos a ver. ¿Qué más? Menosprecio a la libertad. ¿Sabía usted, gotitas del saber ahora, ¿verdad? ¿Sabía usted que a veces que hay personas que pueden coartar la libertad de las demás personas? ¿Cierto? Puede ser en un matrimonio a través del maltrato, o de aquí no sale porque no sale. Mira, a ver, toma, fírmame este papel cuando vaya a salir para yo saber. Eso está bien. Digo, no está bien, me refiero que eso está bien, que es un ejemplo de lo que estoy dando, y religiosamente, ¿cómo puede ser? ¿Cómo religiosamente se puede coartar la libertad de una persona? Déjeme sin mencionar, ¿verdad? ¿Cómo? No permitirle ir a la iglesia. Puede ser no permitirle, ¿verdad? Tener reunirse. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? Y si es un líder religioso, ¿lo arrestan o algo así? ¿cómo? ¿Lo arrestan? No, de hecho va a terminar arrestado. Esta mañana yo vi una noticia de un pastor en Estados Unidos que lo arrestaron por predicar el evangelio en su casa. No sé. Ah, bueno, pero eso había que ver ese caso, ¿verdad? Sí. Mirar ese caso, a ver qué fue lo que pasó ahí, ¿verdad? Pero, por ejemplo, y como líder religioso, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puede hacer que no debe hacer, verdad? Manipular. Si usted se encuentra una persona que le diga, tú no puedes ir aquí, tú no puedes ir allá, ¿y dónde tú fuiste? ¿Qué sé yo? ¿Y qué te di? Etcétera. Tenga mucha cuenta, porque eso se llama manipulación. El púlpito, el podio o púlpito, nosotros llamamos púlpito, es un lugar que hay que saber que el persona predica, porque hay gente que puede manipular a los demás. ¿Sabía usted que por manipulaciones de este tipo también que describe Judas, muchas personas se afectaron mentalmente o se trastornaron mentalmente y luego tuvieron que recibir, digamos, tratamientos psicológicos, o viven en temor o viven en un miedo acérrimo a que le pase cualquier cosa o que alguien los coja, los sorprende, etcétera? Dime, Katy. Ahora sí, ¿verdad? Muy bien. Ahora es Katy, muy bien, Katy. Ajá. Se llama maltrato. Maltrato, es maltrato. Maltrato porque, pues, por ahí que empieza. Claro. Se comienza por ahí y se termina, exacto. Y esas líneas de maltrato que ya aquí hemos dicho que se puede dar en la familia, se puede dar en una universidad, en una escuela, ¿qué más? En cualquiera de las instituciones que existen, ¿verdad? En todas las instituciones. Pues entonces aquí describe ese tipo de manipulación. Después cuando veamos a Balaán y a Coré y a Caín, a cada uno de ellos en su forma, vamos observando esto, ¿verdad? Cómo manipula porque esto es un discipulado, ¿verdad? Cómo manipula en muchas ocasiones la gente. ¿Cómo? Vamos a ver. Bueno, si el líder religioso, lo más fácil es que dice, si no haces lo que yo te digo, te vas a ir al infierno. Hablando de la prosperidad. ¿Cómo es?
Hablando de la prosperidad, muy bien, está la teología de la prosperidad, ¿verdad? Saludo a los amigos, la famosa teología de la... Todo te va a ir bien, ¿cierto? Pero el asunto es cuando algo no sale como esperábamos, ¿cierto? ¿Y cuál es el problema? Que la persona, si se acostumbró todo el tiempo a estar en las papas majadas o la prosperidad, culpa a Dios por la situación. Cuando el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción y yo he vencido al mundo. Va observando, tan sencillo como eso. Controlándole y no respetándole la vida a las personas, en términos de comportamiento, de la manera como debe actuar, que a veces lo interpretan bíblicamente a su manera y lo tratan de implementar. Claro, eso es muy importante, respetando la individualidad, ¿cierto? Su vida personal. Ningún líder religioso tiene derecho a inmiscuirse en los asuntos personales de la gente, de su casa, ¿cierto? Yo, por ejemplo, pastor, yo tengo muchos traumas de niños. Ajá. Nos criaron a prostituir. Ajá. No tengo nada en contra de la Sí. religión. Pero muchos de mis traumas actualmente vienen de la crianza Sí. adventista. Que te afectó en Me cierta... afectó a mí con la madurez y todo. Y mi mamá dice que yo era la rebelde de la casa porque nunca me bauticé Sí. adventista. Pero es que siendo un niño, la mente de un niño está vulnerable. Entonces, por ejemplo, me decía que si uno comía cerdo, uno se volvía inmundo. Y yo no podía tocar ningún amiguito ni nadie que comiera cerdo porque yo me volvía inmunda también igual que él. Eso del amor, amar a los demás y poner la otra cara. Yo le decía a mi mamá, mami, ¿cómo si me hacen algo yo voy a poner mi otra cara? Yo lo tengo dando con patrón, me decía, no, tú tienes que poner la otra cara, pero yo no entendía lo que era, niña. Sí, sí. Entonces yo sufrí mucho abuso por eso, por el amor al prójimo, por el respeto al prójimo, que permitía que lo hicieran lo que fuera conmigo, Sí. por el mismo amor al prójimo. Claro. Que eso me afectó muchísimo. Otra vez de niña, yo recuerdo que nunca se me olvidó, una señora católica me regaló un jueguito de pantaloncito y unos citas, nosotros que éramos pobres, y a mí me encantaba. Pero puse un día para la iglesia y las señoras criticándome, una niña que iba con un pantalón a la iglesia permitido. Cuando llegaba a la casa, ellos le llamaron la atención a mi mamá. Llegaron a mi casa, mi mamá me lo rompió, me lo botó. O sea, que me quedaron muchos traumas en la iglesia, porque eso con la enseñanza, Sí. Imagino que luego ya... manipulando. Sí, es manipulación. Y esto pasa en todos los grupos, yo, ¿sabes? En todos los grupos siempre hay y religiosos y culturales y políticos, hay personas manipuladoras, ¿verdad? Como tú señalas. Mire lo que ella señala, ¿verdad? Esta experiencia particular religiosa, el trauma, ¿sabes? Son los traumas, son los daños, ¿verdad? Que podemos hacer a la gente. Y en la medida entonces que uno es expuesto a la palabra de gracia, ¿verdad? Como el Señor va sanando, ¿verdad? Esas heridas del camino de saber que no somos salvos por nada que hacemos, sino por lo que o comemos, o dejamos de comer, o vestimos, sino por lo que Cristo hizo. Lo demás se va engranando, ¿verdad, Cristi? Gracias por compartir ese testimonio, porque es un testimonio. Amén. ¿Qué más? Vamos a ver. ¿Qué otra cosa? Habla de la libertad, ¿verdad? ¿Qué más? Y esto de la ley. Miren, hay una ley moral que nos rige desde el Antiguo Testamento, ¿ok? La ley ceremonial, esa definitivamente ya fue terminada, como crucificada ya en el Calvario, en la cruz. Pero la ley moral, bueno, pues la ley moral, por ejemplo, para dar un ejemplo como en los mandamientos, no matarás, ahí tiene, ¿cierto? No matarás, ama a tu prójimo, y sigue por ahí, etcétera. Lo que tiene que ver con qué, con mandamientos acerca de Dios y mandamientos que están relacionados con quién también, con el prójimo, ¿bien? Y eso es muy importante. Entonces, eso hay que cuidarlo, que hay gente que dice, no, ya yo no estoy bajo la ley. Ok, está bien, bajo la ley ceremonial, pero la parte moral, lo que tiene que ver con la moral y las actitudes, son las mismas en cualquier sociedad. No matas, ¿cierto?
no hables mal testimonio, no uses el nombre de Dios en vano. Vas observando. O sea, cada una de esas cosas son cruciales y son importantes y tienen que ver con la moral. Y todo lo que tenga que ver con la moral está debidamente ¿qué? Vigente y es pertinente. Precisamente estamos hablando, ay santo, me cogió allí, me cogí en el 12 así, mire lo que lo estoy mirando, precisamente, sí, que mira si cayó en el 12 ahí, y precisamente de los ejemplos que nos va dando aquí, que todavía no hemos llegado, pues de eso se trata, ¿verdad? Porque ¿cómo comenzaron? Cambiando la libertad por el libertinaje, la moral por la inmoral, por lo inmoral, la ley por la antiley, antinomiano se llama eso, ¿verdad? Estar en contra de la ley moral, de la ley que se estableció desde antes. ¿Y para qué se estableció la moralidad? ¿Será que Dios era un Dios moralista y quería que todos nos portáramos bien? Para que haya un orden en la sociedad. Si no existieran esos tipos de leyes, ¿cómo estuviera es así como está la sociedad?